Bienvenidos a una nueva clase. Hoy veremos puente odontológico. La definición de puente odontológico dice: dispositivo de prótesis fija destinado a reponer una o más piezas dentarias faltantes soportadas por dientes o implantes cuya finalidad es proveer función y estética. Cabe destacar que la realización de puentes odontológicos convencionales es un tratamiento que hoy en día realizamos cada vez con menor frecuencia, ya que cuando nos encontramos frente a la necesidad de reemplazar piezas dentarias ausentes dentro de nuestro plan de tratamiento, generalmente lo realizamos mediante la colocación de implantes. Pero puede ocurrir que el paciente presente condiciones locales y o sistémicas que impidan la realización de dicho implante, o simplemente que el paciente no esté dispuesto a someterse a una cirugía. Entonces, es aquí donde el puente odontológico adquiere relevancia como opción de tratamiento. Existen principios biomecánicos que deben respetarse a la hora de realizar un puente odontológico. La longitud del póntico que puede restaurarse con éxito viene limitada, en parte por los dientes pilares y en otra parte por su capacidad para aceptar la carga adicional. O sea, no influye solo el espacio o el tramo que tenemos que reponer, sino que también tenemos que tener en cuenta el tipo de pilar que tenemos. En otras palabras, no basta con que a ambos lados del espacio déntulo dispongamos de dos dientes pilares, sino que influye también qué tan largo es el espacio que han dejado los dientes ausentes, y también es de importancia la longitud, la forma, la condición de las raíces de los dientes que van a actuar como pilares. Otras de las condiciones a tener en cuenta en cuanto a la biomecánica es que el sobreesfuerzo de un puente odontológico puede traer problemas mediatos, como lo son daños estructurales de los pilares, generando fisuras o fracturas, desprendimiento de todas las cabezas de empotramiento o desprendimiento de una sola cabeza de empotramiento, generando mayor predisposición a la recidiva de caries e incluso destrucción del pilar. Existe una ley por la que se rige el principio biomecánico de los puentes odontológicos. Es la ley de Ante, que dice que la suma de las áreas de las superficies perirradiculares de las piezas dentarias pilares debe ser mayor o igual que la de las piezas dentarias a reemplazar. En la figura observamos que hay líneas celestes remarcando la superficie perirradicular de los dientes pilares y líneas rojas remarcando el área perirradicular de las piezas a reponer. En la figura de la izquierda, la suma de las dos áreas perirradiculares del segundo premolar y del segundo molar es mayor que el área del primer molar a reponer. Por lo tanto, cumple con lo que dice la ley de Ante y está permitido la confección del puente odontológico en este caso. La figura del medio, la suma del área del primer premolar y del segundo molar es igual al área de las piezas ausentes, que son el segundo premolar y el primer molar. Aunque cumple con la ley de Ante, está en el límite, por lo tanto no se recomienda tanto la confección de dicho puente, por los posibles problemas mediatos que pueden sufrir, como lo comentamos en la diapositiva anterior. Y en la figura de la derecha, la suma de las áreas de los dientes pilares es ampliamente superado por el área perirradicular de las piezas a reponer. Por lo tanto, en este caso, no se indica la confección del puente odontológico. O sea, dicho de otra forma, es que los puentes odontológicos fijos tienen mejor pronóstico cuando tienen pónticos o tramos cortos. A continuación vamos a ver los distintos tipos de puente odontológico que existe. De esta lista de 5 tipos de puentes, solo 2 son considerados para utilizar como puentes de restauración fija, que son los puentes convencionales y los puentes sobre implantes. Los 3 restantes del medio, el puente cantilever, el puente Maryland y el puente de composite, son tipos de puentes que en algún momento fueron utilizados como prótesis parcial fija, pero
que hoy en día han demostrado que no cumplen con los requisitos para hacer una restauración perdurable y resistente en el tiempo, por eso no han sido descartados su utilización como tal. Pero como aún se pueden llegar a observar este tipo de restauraciones en bocas de pacientes, es nuestro deber saber reconocer estos tipos de puente. De todos modos, estudiar estos tipos de puente nos va a brindar una ventaja, ya que no se pueden utilizar como restauraciones fijas, pero sí nos permiten utilizarlo como restauraciones provisionales. Por ejemplo, en el caso que tengamos que esperar el tiempo de cicatrización cuando colocamos un implante en una zona de déntula y necesitamos devolver cierta función y estética al paciente durante el periodo de osseointegración, podemos usar algunos de estos puentes como provisorios y conocer su confección no será de gran utilidad. En su momento, los puentes convencionales o tradicionales eran los puentes más utilizados para restaurar las piezas perdidas, pero hoy en día, como dijimos, se trata de evitarlo colocando implantes para reemplazar únicamente la pieza ausente, al menos que haya algún tipo de impedimento por parte del paciente por la cual no pueda rehabilitarse con implantes. En cuanto a sus características, podemos decir que son pequeños, livianos y brindan una excelente comodidad al masticar. Si la higiene y los cuidados orales se mantienen en un nivel óptimo, este tipo de puente puede durar mucho tiempo. El principal inconveniente de los puentes tradicionales es que será necesario tallar suficientes esmaltes de los dientes pilares para dejar espacio para la colocación de coronas. Por lo tanto, dado que el esmalte no se regenera por sí mismo, los dientes pilares siempre deberán estar cubiertos o protegidos por coronas artificiales adaptadas. Su cuidado, vitalidad y estabilidad son obligatorios para una vida útil a largo plazo. Los puentes cantilever o voladizo se utilizaba cuando solo hay un diente de anclaje disponible para soportar a otro diente faltante. Este diseño de puente no se recomienda para su uso en el sector posterior, donde se pueden aplicar demasiado las fuerzas de mordida sobre el diente de pilar, pero sí puede funcionar bien si lo queremos utilizar como un provisorio y el diente voladizo a reponer es un incisivo. Lo que hace que este tipo de puentes odontológicos sea una opción valiosa es, por ejemplo, cuando se trata de esperar la cicatrización de un implante y justo una de las piezas vecinas será rehabilitado como corona. Por lo tanto, podemos utilizar este tipo de puente como provisional. Puente Maryland. Este tipo de puente también está indicado para actuar como provisional, ya que tiene escasa resistencia. Básicamente, está diseñado con un diente de acrílico reforzado por un marco de metal. Los aditamentos metálicos ubicados en lados opuestos se adhieren a los dientes de anclaje existentes. Este tipo de puente se utiliza principalmente post colocación de un implante en un diente anterior, o si el paciente es un menor de 18 años y es necesario esperar que termine su ciclo de crecimiento antes de instalar un implante. El gran beneficio de estos tipos de puentes odontológicos provisionales es que el odontólogo solo necesitará hacer un ajuste mínimo en el contorno de los dientes pilares. Obviamente, será necesario una buena evaluación de la oclusión para determinar si es una opción viable o no. Las mordidas profundas o cruzadas están contraindicadas para la colocación de puentes Maryland. En caso de tener que dejar por un largo tiempo el puente Maryland como provisional, debemos tener en cuenta que los aditamentos de metal tienden a decolorarse, lo que hace que los dientes pilares se vuelvan más oscuros con el tiempo. Por lo tanto, debemos evitar su uso prolongado. Puentes de composite. Es muy similar al puente Maryland, pero el diente de acrílico o de resina, en vez de presentar una aleta metálica, lo que se utiliza es una malla o cinta reforzada conocida como ribbon.
para proporcionar mayor resistencia. Al igual que los puentes Maryland, los puentes de composite se consideran restauraciones temporarias y pueden ser utilizados para esperar la cicatrización de un implante colocado en el sector de incisivos. Por lo general, la confección de la misma se puede realizar en una sola sesión. Se coloca un material adhesivo compuesto directamente en el espacio faltante. El problema de estos puentes es que tienen escasa resistencia y solo sirven como una solución provisional estética más que funcional. Puentes sobre implantes. El puente soportado por implantes ha ido ganando popularidad a lo largo de estos años, porque no generan daños en los dientes naturales adyacentes. Estos tipos de puentes odontológicos se sostienen exclusivamente con implantes y permite un espacio adecuado para limpiar entre los implantes dentales y si se integran bien es increíblemente estable. Los asombrosos desarrollos tecnológicos en implantología han hecho que el uso de implantes sea casi ideal para un reemplazo de un diente o un puente de varias piezas. Dependiendo de la calidad del hueso de la mandíbula, puede ser elegible para reemplazar todo el arco superior o inferior con 4 a 6 implantes colocados estratégicamente. Cualquier restauración de puentes soportadas por implantes debe proporcionarle al paciente una sensación de seguridad y comodidad similar a sus dientes naturales. Y si los implantes y la higiene oral se mantienen saludables, pueden llegar a durar toda la vida. Vimos los tipos de puentes odontológicos, ahora vamos a ver la clasificación de puentes odontológicos. Se pueden clasificar según el sector de la cavidad en que se instalen, según la distribución de los pilares dentarios, según el tipo de restauración utilizadas como cabeza de empotramiento, según el tiempo de permanencia en boca y según los materiales con los que están construidos. Clasificación según el sector de la cavidad bucal en que se van a instalar. Pueden ser anteriores o posteriores. En los anteriores prima más la parte estética y la fonética por sobre la resistencia mecánica. En cambio, en el sector posterior posee mayor requerimiento mecánico, por lo tanto, tenemos que saber que el diseño de los conectores deben ser más prominentes que en el sector anterior. En cuanto a la clasificación según la distribución de los pilares dentarios, nos encontramos con pilares en los extremos del puente. Este vendría a ser el convencional, es el más favorable y estable. Posee un comportamiento mecánico aceptable. O con pilares en los extremos del puente y además uno o más pilares intercalares. También posee un comportamiento mecánico estable, pero al aumentar la cantidad de pilares intercalares, aumenta la dificultad de lograr el paralelismo entre todos ellos. Y la otra opción es con pilares solo en uno de sus extremos, generando un tramo de extremo libre. Vendría a ser como el puente cantilever que escribimos anteriormente. Este tipo de puente no es estable, genera un brazo de palanca en un extremo libre, conocido como el efecto sube y baja, y por lo tanto no están indicados para utilizar como restauraciones definitivas, ya que son altamente desfavorables. En cuanto a la clasificación según el tipo de restauración utilizadas como cabeza de empotramiento, existen las restauraciones periféricas totales, que vendrían a ser los más indicados porque brindan mayor anclaje, pero también a su vez requieren mayor desgaste dentario. Otro tipo de restauración son las restauraciones periféricas parciales, son menos eficientes, pero a su vez necesitan menos desgaste en la pieza dentaria. Y por último, existen las que son con aletas linguales o adhesivas, como es en el caso de los puentes Maryland o los puentes de composite, que no tienen resistencia, tienen ausencia de anclaje, por lo que, como dijimos, solo se lo usa como puentes temporarios. En cuanto a la clasificación del tiempo de permanencia en boca,
Podemos clasificar los puentes en temporarios o permanentes. Temporarios cuando van a estar en boca por un tiempo limitado. Son estructuras similares a las definitivas, generalmente construidas en resinas poliméricas de auto, de foto o de termocurado, y puede tener o no un alma de refuerzo metálico en su interior. Y los puentes permanentes ya van a establecerse en boca por tiempo ilimitado y tienen que estar construidos con materiales resistentes que brinden mejores propiedades mecánicas y que permitan soportar los requerimientos físicos y químicos que se observan en la cavidad bucal. Generalmente pueden ser metálicos, cerámicos o metalocerámicos. Por último, la clasificación según los materiales con los que estén construidos pueden ser puentes orgánicos, metálicos, cerámicos o compuestos. A continuación vamos a ver los elementos constitutivos de un puente odontológico. Tenemos las cabezas de empotramiento, que son los elementos encargados de ofrecer anclaje de la prótesis al pilar. En tramo de puente, póntico o fantoche se lo puede encontrar con distintos términos, pero básicamente su nombre deriva del latín pons, que significa puente, y sería el o los dientes artificiales a reponer entre los pilares. Por último están los conectores, que serían los elementos encargados de unir el tramo del puente con la cabeza de empotramiento. Dijimos que la cabeza de empotramiento es la parte del puente odontológico que se apoya sobre el pilar. De esta manera queda conformada una unidad, que denominaremos unidad cabeza de empotramiento pilar, en el cual la cabeza de empotramiento es la restauración protética que ancla el puente, y el pilar es la pieza dentaria o implante que va a recibir al puente odontológico. A continuación vamos a ver una serie de características que debe poseer el diente pilar para poder recibir al puente odontológico. Vamos a evaluarlo a nivel clínico radiográfico. Tenemos que ver cómo debe ser la proporción corona-raíz, qué configuración tiene que tener la raíz para que sea más favorable, cómo tiene que estar el estado periodontal de esas piezas pilares y por último, cómo son las relaciones de ejes entre los pilares y cómo lograr el paralelismo. A nivel clínico radiográfico vamos a observar si a nivel coronario tiene restauraciones, recidivas, caries. En caso de afectar la pieza en cuestión es necesario tratarlo previamente. A nivel radicular tenemos que observar si hay pérdida ósea. En caso de que lo haya, cuánto es esa pérdida y si cumple con el mínimo requisito para actuar como un pilar. Si presenta movilidad, básicamente se descarta esa pieza para actuar como pilar. Y si hay caries radicular, hay que ver si se puede tratar sin afectar la función de ese pilar. Y en cuanto a la parte endodóntica, observar el estado pulpar, si son piezas vitales, generalmente tiene más tejido dentario y tendrá mejor transmisión de las cargas. Si es un diente tratado, deberá estar asintomático, tener evidencia radiográfica, un buen sellado apical y canales radiculares correctamente obturados. Y evaluar qué tipo de anclaje preexistente posee, sea un perno metálico o un poste. Tenemos que observar si tiene el paralelismo correcto como para recibir al puente odontológico o si permite su tallado para corregir dicho eje. En cuanto a la proporción corona-raíz, la longitud de la corona se toma desde la superficie oclusal hasta la cresta alveolar, y eso se lo compara con la longitud de la raíz intraósea. Se dice que la proporción ideal sería de 1 a 2, pero rara vez se encuentra este tipo de relación, por lo que la relación óptima sería de 2 a 3. Esto quiere decir que la porción coronaria sea 2/3 de la longitud radicular.
y la proporción 1:1 es la mínima aceptable para aceptar un diente como pilar. En cuanto a la configuración de la raíz, se dice que las raíces más anchas en sentido vestíbulo-lingual o mesiodistalmente son preferibles a las raíces que tienen sección redonda. Y los dientes posteriores multirradiculares con raíces separadas ofrecen mejor soporte periodontal que las raíces convergentes, fusionadas o con una configuración cónica. Con respecto al estado periodontal, sabemos que un periodonto sano permite que haya más estabilidad en el tejido de soporte. En cambio, un periodonto enfermo tiene la capacidad limitada para actuar como un pilar de soporte. ¿Y por qué es importante el periodonto? Por una razón muy sencilla. Por ejemplo, si vamos a construir una casa, en general necesitamos de una base sólida. Uno no va a construir una casa sobre un terreno que no ha probado ser ni sólido ni seguro para la estabilidad de lo que se vaya a construir sobre ella. Lo mismo sucede con los puentes odontológicos. ¿Cuál es la base de los dientes? La que está conformado por su periodonto, o sea, el hueso alveolar, el ligamento periodontal y su encía. Ningún diente con gingivitis, y mucho menos con periodontitis, puede ser candidato para ser pilar de un puente fijo. En cuanto a la relación de eje entre los dientes pilares, puede ser paralelas, que vendría a ser la ideal para colocación del puente odontológico, o disparalela. Dentro de las disparalelas, los ejes pueden ser convergentes o divergentes. Sea cual fuese la dirección de estos ejes, necesitaremos modificarlo para la colocación del puente. El paralelismo podemos lograrlo mediante tratamientos de ortodoncia o la preparación propiamente dicha, o sea, el tallado de la porción coronaria. Y si la pieza tuvo tratamiento endodóntico, deberemos de evaluar con qué tipo de reconstrucción coronaria le colocaremos para lograr el paralelismo. Como ya dijimos, las cabezas de empotramiento o anclaje son los elementos del puente que aseguran la unión de la prótesis a los dientes remanentes, es decir, a los dientes que actúan como pilares, puesto que van cementados sobre ellos. Un diseño correcto de las cabezas de empotramiento tiene como objetivo principal otorgar anclaje, lograr paralelismo y el de todas las restauraciones en prótesis parcial fija. Mantener espacio protético, evitar migraciones, extrusiones, aportar estabilidad oclusal, restaurar la función masticatoria, la estética, etc. Otra parte constitutiva son los conectores. Son la parte rígida o no de un puente que conecta a las cabezas de empotramiento con el tramo del puente. Un diseño correcto de los conectores permite obtener una mejor resistencia mecánica, no invadir el espacio de las papilas, permitir una higiene correcta y lograr estética. En cuanto a la ubicación de estos conectores, en el sector anterior están ubicados más hacia el lingual o palatino, por motivos estéticos, y son más alargados en sentido cérvico-incisal, sin cerrar las troneras para respetar las papilas interdentarias. En el sector posterior están ubicados más en el tercio medio y son más anchos en sentido vestíbulo-lingual y deben tener un largo suficiente sin cerrar las troneras tampoco para no comprimir las papilas y permitir la higiene por la salud periodontal. Los conectores, en cuanto a su clasificación según su elaboración, podemos dividirlo en una pieza o en dos piezas. En una pieza, el puente odontológico obtenido es en una sola estructura y puede ser a través de colado, mecanizado o sinterizado. Y en dos piezas, cuando el puente se elabora por separado en dos partes y pueden ser ensamblados, atachados o soldados, y dentro de los soldados tenemos tres tipos de soldaduras: convencionales, láser y frío.
A continuación veremos características de cada una de ellas. Colados en una sola pieza. Se obtiene a partir de la confección de un patrón de cera en el cual se incluye dentro de un aro de colada, se llena con revestimiento, se espera su fraguado y luego se lo coloca en el horno para lograr quemar y evaporar la totalidad de la cera. Luego se calienta la aleación que se va a utilizar para dicha estructura de puente, se retira el aro de colada del horno y se lo ubica en la centrífuga junto a la aleación. Se calienta nuevamente un poco más la aleación, se libera la palanca que contiene la centrífuga y así inyecta el metal dentro del aro de colada y va a ocupar el lugar que dejó el patrón de cera. Se deja enfriar el aro de colada y luego se retira la estructura, se corta, se pule y se adapta al modelo para comprobar su correcta realización. Conectores en una pieza mecanizados. Se obtienen por un sistema mecanizado de CAD/CAM. Es necesario de una digitalización previa de la boca del paciente o del modelo analógico. La ventaja de utilizar este tipo de sistema es que lo que se logra es un puente que tiene la misma solidez que el material utilizado, son menos pasos clínicos, hay una mejor adaptación de las cabezas de empotramiento que la de un puente colado, permite elección de material, puede ser en metal o en cerámico, y la desventaja es que el modelo de trabajo tiene que ser muy fiel si proviene de una impresión analógica y nos permite correcciones si son estructuras realizadas en cerámicas. No se puede cortar y volver a soldar. Otra forma de obtener conectores en una pieza es a través del sinterizado, la cual también necesita realizarse a través de un sistema CAD/CAM. Lo que vemos en este video es cómo se utiliza una máquina para realizar una impresión directa en metal. Esta es una impresora 3D que imprime directamente en metal, un DMP, utilizando láser para soldar capas finas de polvo metálico y así reproducir las piezas metálicas de alta complejidad. Una vez que termina de soldar las distintas capas metálicas, la base asciende y nos permite limpiar y obtener la estructura que mandamos a sinterizar. Lo bueno de utilizar este tipo de materiales es que ese polvo metálico se puede reciclar y volver a utilizar para la próxima sinterización. Hay un menor consumo de material en su construcción y hay menor necesidad de accesorios para el fresado a la vez. Seguimos con los conectores, pero pasamos a los que son realizados en dos piezas. Los conectores atachados se inventaron para disminuir la desadaptación presente en los puentes odontológicos colados en una sola pieza. Cuando es un puente de 3 piezas dentarias, el tramo se realiza solidario a una de las cabezas de empotramiento y la otra cabeza de empotramiento se construye por separado y ambas partes luego se ensamblan en la zona de los conectores. Los conectores atachados o ensamblados son dispositivos mecánicos de precisión que nos permiten conectar las dos piezas entre sí en forma complementaria, una parte macho y una parte hembra. Como ventaja podemos destacar el control del ajuste de las cabezas de empotramiento individualmente, se pueden unir pilares desalineados, facilita en cierta forma el cementado y como desventaja es que genera zonas más difíciles de higienizar y junta bacteria en la zona de conexión. Los conectores soldados en forma convencional se idearon para corregir la desadaptación que presenta un puente odontológico colado de una pieza. Por ejemplo,
En caso de que venga el puente colado en una pieza y no calce correctamente las cabezas de empotramiento dentro de los pilares, se puede proceder al corte de los mismos, teniendo en cuenta que el corte debe ser lo más delgado posible para evitar que la futura soldadura sea voluminosa y que al enfriarse no genere demasiada contracción y se genere una nueva desadaptación. Las dos partes seccionadas se ajustan en forma individual, luego se unen ambas partes con resina acrílica de baja contracción o con resina de fotocurado para su fijación y luego se envía al laboratorio para que realice la soldadura. La soldadura con láser es muy parecida a la soldadura convencional. En este caso, la desadaptación del puente no se corrige con el soplete, sino que se corrige mediante una máquina con una caja para colocar los brazos dentro y tiene una pantalla de configuración para determinar la longitud de onda del láser junto con un microscopio para observar en detalle la zona en cuestión. El operador configura la máquina y comienza con el trabajo de soldadura. Dentro de la máquina, además de estar bien iluminadas, también se encuentra un emisor de gas argón, que es necesario para realizar una correcta soldadura. En el video se observa cómo el láser va reparando la unión mediante varias capas de material alrededor de la misma hasta lograr el relleno completo. La soldadura en frío está relacionada con lo que se conoce como puente con perno-buje, el cual es un puente odontológico que consiste en una conexión de una porción macho o perno en forma cilíndrica, cuadrangular o prismática y una parte hembra o buje más holgada que se corresponde con el macho. Se realiza un perno que está solidario a la cara distal de una de las cabezas de empotramiento colada individualmente. Y en el otro lado se realiza un buje o hueco en forma negativa a la del perno dentro del puente odontológico, el cual es solidario a la otra cabeza de empotramiento. La ventaja que tiene es que el ajuste de las cabezas de empotramiento es más preciso en los pilares, por lo tanto favorece la adaptación. Además, otorga pasividad al puente. La desventaja que tiene es que requiere una soldadura fría, o sea, se utiliza un cemento para unir las partes en el momento de la cementación definitiva del puente. La construcción también es más laboriosa. Muchas veces las coronas unitarias metalocerámicas presentan un nivel de desadaptación con las piezas dentarias que se magnifica de manera significativa en las estructuras de prótesis parcial fija, como son las férulas y el puente odontológico. Esta desadaptación es la consecuencia geométrica de la sumatoria de errores de las cabezas de empotramiento de los puentes odontológicos convencionales, a las que se conocen como sinergia de errores, o sea, sumatoria de errores. Para evitar esta sumatoria de errores se ha desarrollado un elemento protético conocido como puente odontológico con perno-buje que permite, tanto en prótesis parcial fija como en prótesis implanto asistida, obtener más precisión de este tipo de estructuras construidas en dos piezas y soldadas en frío que con la construida en una sola pieza. Existe un paper del Dr. Álvarez Cantoni que ha demostrado una clara evidencia de que el comportamiento del perno-buje genera un gap menor y más predecible que el del puente odontológico convencional. Como conclusión de dicho estudio, se determinó que los puentes odontológicos convencionales, comparado con el puente odontológico con perno-buje, muestran distintos perfiles de desadaptación. El puente odontológico convencional muestra un perfil que es irregular, aumentando dicha desadaptación en los extremos, por ejemplo, como se observa ahí en mesial del premolar y distal del molar, e impactando en mesial del molar. En cambio, el puente buje muestra un perfil de desadaptación uniforme, siendo significativamente menor la desadaptación en mesial y distal del premolar y en distal del molar.
Uno de los conceptos que debemos tener en cuenta frente a estos conectores de dos piezas es el concepto de pasividad. Según el diccionario, pasividad significa actitud del que recibe o padece una acción sin cooperar en ella ni reaccionar en contra. Los conectores ensamblados o atachados y los conectores a perno buje, además de lograr una mejor adaptación individual de las cabezas de empotramiento con el diente pilar, también cumplen con la función de contrarrestar las fuerzas axiales que recibe la estructura del puente y luego son transmitidos sobre los dientes naturales y su resiliencia, debido al ligamento periodontal, o sobre los implantes. A esta propiedad se la conoce como pasividad. Este sistema sujeta y guía el movimiento axial y evita que las fuerzas laterales hagan daño a las estructuras de soporte de los dientes e implantes. La última parte constitutiva que nombramos de un puente odontológico es el tramo de puente o póntico o fantoche. Es el elemento suspendido de una prótesis fija que está unida por un conector, rígido o no, a las cabezas de empotramiento. Este tramo de puente reemplaza las funciones del diente perdido, tanto masticatorias, estéticas como fonéticas. Además de conectar con las cabezas de empotramiento, un diseño correcto de la misma mejora la resistencia mecánica, permite la correcta higiene, protege a la mucosa subyacente y otorga estética. El tramo de puente, según su relación con las cabezas de empotramientos, pueden ser intercalares cuando se encuentra entre dos cabezas de empotramientos, como sucede en los puentes convencionales, o voladizas o a extensión cuando solo tienen una unión a una sola cabeza de empotramiento y el otro extremo está libre, como sucede con los puentes cantilever, que ya dijimos, hoy en día no son considerados restauraciones definitivas, ya que ofrecen poca resistencia y son altamente desfavorables. En cuanto al diseño del tramo de puente en relación con la mucosa gingival, podemos observar que existen estos 5 tipos de opciones. A. Que el tramo sea sin contacto con respecto a la mucosa, conocido también como tramo higiénico. B. Que sea de mínimo contacto, la cual le otorga una forma de corazón o de bala. C. Que sea de medio contacto, o también conocido como silla de montar reducida. D. De máximo contacto o silla de montar. Y E. El oval pontic o póntico ovoide. A continuación explicaremos brevemente cada una de ellas. Póntico higiénico o sin contacto. ¿Cómo es el diseño de este tramo de puente? Básicamente presenta una cara oclusal normal con las caras vestibulares y linguales bastante redondeados. La cara gingival es ligeramente convexa y está separada a más de 3 milímetros del reborde. Su característica es que presenta buena masticación, buena higiene, pero es muy mala en nivel estético, muy mala a nivel fonético y resulta muy incómodo para el paciente. Póntico con mínimo contacto. El diseño de este tramo de puente presenta una cara oclusal y vestibular normal y la cara linguogingival es convexa con mínimo superficie de contacto en gingivo-vestibular, lo cual le da un aspecto de corazón o bala. La característica es que presenta buena masticación, buena higiene, buena estética, aceptable fonética, pero sigue siendo incómodo para el paciente. Póntico en silla de montar reducida. El diseño de este tramo de puente presenta cara oclusal y cara vestibular normales, ¿sí? La cara lingual es convergente hacia la cresta del reborde, donde continúa con una pequeña cara gingival cóncava. Como característica, presenta buena masticación, mala higiene, buena estética, aceptable fonética y dentro de todo es cómodo para el paciente. Póntico en silla de montar.
El diseño de este tramo de puente presenta cara oclusal, vestibular y lingual normales y la cara gingival es cóncava copiando la forma del reborde. Como característica, presenta buena masticación, muy mala higiene, buena estética, muy buena fonética y resulta muy cómodo para el paciente. Oval Pontic o póntico ovoide. El diseño de este tramo de puente presenta cara oclusal, vestibular y lingual normales. La cara gingival es convexa e invade ligeramente la mucosa gingival y más que nada se confecciona durante la etapa de provisionalización. Como característica presenta buena higiene, buena estética y masticación, muy buena fonética, es muy cómodo para el paciente, pero hay que realizarle gingivoplastía de los tejidos blandos. El Oval Pontic se confecciona durante la etapa de provisionalización, realizándose una gingivoplastía progresiva de los tejidos blandos que recubren el reborde residual. Para esto, una vez confeccionado el puente provisorio, se agrega sobre la parte gingival del tramo del puente una porción de acrílico o resina, dejándolo polimerizar en la boca del paciente o fuera de la boca del paciente, dependiendo de las distintas técnicas. Se le da una forma oval, comprobando que al colocar el puente se produzca una leve isquemia. Luego debe pulirse exhaustivamente antes de instalarlo. Esta maniobra de gingivoplastía se repite sucesivas veces, consiguiendo una especie de cúpula en la encía sana, queratinizada y un ligero desplazamiento hacia vestibular y proximal. Veremos ahora cómo se realiza un puente odontológico de manera digital. Tengamos en cuenta que podemos obtenerlo de manera puramente digital o digitalizando lo analógico. Dentro de la fase CAD vamos a tener la planificación, donde vamos a realizar lo más importante de todo este proceso, lo que es el llenado de la ficha de trabajo con los datos del paciente, del odontólogo, del laboratorio, etc. Vamos a especificar las piezas dentarias, las cuales vamos a realizar las restauraciones, seleccionando cada una en el odontograma y especificando el rol que cumple dentro de la restauración, las cuales pueden ser coronas, pónticos, incrustaciones, etc. En la clase de hoy, como estamos viendo puentes odontológicos, lo que nos importa es corona, que va a hacer la restauración en los dientes pilares, y póntico, que va a ser la pieza faltante a reponer. Luego, en el diseño digital, vamos a elegir la anatomía dentaria que nos guste. Esta tiene un catálogo inmenso de formas dentarias y se pueden descargar. Una vez elegidas, vamos a tener que ubicarlas tridimensionalmente y podremos modificar su forma, su posición, etc. Y además podemos modificar la ubicación del conector. En este video vamos a ver cómo trabaja el software en cuanto a todo lo que es la planificación y el diseño digital. Lo que observamos ahí es la planilla de datos que se debe llenar con la ficha de trabajo, los datos del paciente, del odontólogo. Luego vamos a especificar cuáles son las piezas que vamos a hacer las restauraciones. En este caso van a ser las piezas 34 y 36 que van a actuar como los pilares. En ella vamos a hacerles cofias anatómicas y en la pieza 35, que vendría a ser el tramo de puente, vendría a ser el póntico reducido. Y a la vez tenemos que seleccionar el resto de las piezas que van a actuar como piezas adyacentes o piezas antagonistas. Una vez establecido todos estos parámetros, lo guardamos y comenzaremos a realizar el diseño digital. Lo bueno de estos tipos de software odontológico es que nos van a guiar paso a paso la construcción de dicho puente. En este primer paso, lo que nos pide determinar es el margen de preparación.
Una vez que determinamos ambos márgenes de preparación de ambas piezas, automáticamente nos va a diseñar una cofia anatómica sobre aquellos muñones. Paso siguiente, el software nos va a buscar el paralelismo de esos ejes para que calcen correctamente las cofias sobre los pilares. A continuación vamos a poder elegir la anatomía dentaria que nos guste. Una vez elegida, la ubicamos en forma tridimensional y podemos modificar su forma, su tamaño. Y cuando estamos seguros de la forma que querramos, ahí el software automáticamente adaptará la anatomía de las piezas que elegimos sobre el margen de preparación. En este caso, como queríamos hacer un puente totalmente cerámica con una estructura interna de circonio, el software automáticamente nos va a pedir reducir la estructura para añadir la futura cerámica. Por último, el software lo que va a agregar son los conectores. Nosotros podemos ubicar correctamente esos conectores, le podemos dar distinto grosor y una vez que estamos seguros, ahí recién enviaremos a terminar la estructura y luego podremos pasar a la siguiente fase, que es la fase de la manufactura. Estos son algunos tipos de software que se pueden utilizar para realizar los diseños digitales de nuestros trabajos odontológicos. Obviamente los software pagos vienen con mejor programación apuntado exclusivamente a facilitar la tarea de nuestra profesión. Durante la fase CAM, o sea, la manufactura asistida por computadora, es la fase que se encarga de procesar los datos de la digitalización y de transformar la información del diseño en la estructura protésica que necesitamos. Existen dos técnicas para esta fase. Pueden ser utilizadas técnicas sustractivas o técnicas aditivas. En las técnicas sustractivas, como su nombre indica, se elimina material de un bloque mediante fresas o láser para obtener la estructura final. Dicho proceso de fresado es llevado a cabo por máquinas de control numérico que presentan diferentes ejes de tallado, en función de la posibilidad de movimientos espaciales que realiza. A mayor número de ejes, los resultados de precisión y tiempo empleado son más satisfactorios. Según el procedimiento de fresado, el maquinado podrá ser húmedo o seco. Existen marcas que pueden utilizar ambos métodos. El tipo de fresadora que necesitamos dependerá del tipo de material que deseamos fresar. ¿Qué materiales se puede llegar a procesar con una fresadora en húmedo? La última tecnología dental permite el fresado en húmedo de compuestos híbridos, que sería una combinación de resinas y cerámicas, de cerámicas de vidrio como disilicato de litio, cerámicas feldespáticas, etc. ¿Y qué pasa con el fresado en seco? Los fresados en seco cada vez son más eficientes y productivas. Permiten trabajar con una amplia variedad de materiales de alta tecnología. Ofrecen un ajuste preciso y una estética impresionante. Y además se adapta a las necesidades clínicas de cada paciente. Todos estos materiales funcionan perfectamente con el proceso de fresado en seco. El circonio presinterizado, el PIC, el PMMA, los composites de fibra de vidrio, el metal presinterizado de cromo cobalto, los composites, yesos o cera. En cuanto a la técnica aditivas de la fase CAM, son aquellas en las que el material se va añadiendo poco a poco hasta formar la estructura final diseñada. La fabricación aditiva ya ha afectado a un número significativo de sectores e industrias, ofreciendo ventajas significativas en términos de productividad, costos, personalización y plazos de fabricación. Cuando se habla de la fabricación aditiva en el sector dental, es importante comprender que hay varias tecnologías involucradas, ya sea la deposición fundida, la fotopolimerización o la sinterización selectiva. La elección
dependerá principalmente de las aplicaciones que deseamos para hacerlo. Hasta acá llegó la clase de hoy. Cualquier consulta pueden compartirlo en las clases de Zoom o en el campus. La clase que sigue veremos prótesis parcial fija implanto asistida.